السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نشكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah de mal que existen nuestras propias almas y de las consecuencias que traen nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y sin duda transitará por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuenta la tradición islámica, un hombre que tenía dificultades económicas le hizo un dua, le hizo una súplica a Allah subhanahu wa ta'ala con una promesa. Le dijo: Allah, si solucionas mis problemas económicos, venderé mi casa y el dinero que reciba lo repartiré entre los pobres y los necesitados. Pasó el tiempo y se mejoró su situación económica. Entonces el hombre, para cumplir la promesa que había hecho, cogió y puso un cartel que decía: se vende la casa con gato. La gente que vio eso se quedó sorprendida con un gato, vende la casa con un gato. Entonces, gente que estaba interesada por la casa y otros preguntaron al hombre: ¿cuánto vale? Y entonces el hombre le dijo: bueno, la casa vale 5 monedas, pero el gato vale 10.000 monedas. Y no se pueden vender por separado, se venden juntos. Oh, la gente se quedó sorprendida, pero uno que estaba interesado lo compró. Cuando el hombre recibió las 10.005 monedas, cogió las 5 monedas con las que vendió la casa, las repartió entre los pobres y se quedó con las otras 10.000 monedas, ¿no? Es asombroso, hermano, la capacidad que tenemos los seres humanos de engañarnos a nosotros mismos, tanto como engañar a los demás. Y además, en el caso de este cuento de la tradición islámica, dejando nuestra conciencia tranquila a pesar de que estamos intentando engañar a Allah subhanahu wa ta'ala, que eso es imposible, ¿no? Como así lo dice el Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran, el Imran, en la ley 29. Di, tanto si escondéis lo que hay en vuestros pechos como si lo mostráis, Allah lo sabe. Y conoce lo que hay en los cielos y en la tierra. Allah es poderoso sobre todas las cosas. Muchas veces nosotros tenemos nuestras conciencias tranquilas pensando que estamos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando en realidad a veces estamos fuera de él, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura de las mujeres An-Nisa y al principio de la ley 49. ¿No has visto aquellos que se consideran a sí mismos puros? Es decir, que se consideran a sí mismos musulmanes, que se consideran a sí mismos creyentes, que están en el buen camino, ¿no? Estimados hermanos, nosotros todos nos sentimos orgullosos, ¿verdad?,
de ser musulmanes, sobre todo cuando estamos delante de gente que no es musulmana. Pero claro, la gente que no es musulmana no conoce el Islam, entonces a lo mejor los estamos engañando o incluso nos estamos engañando a nosotros mismos pretendiendo pensar que estamos en el buen camino, ¿no? Y claro, a todos nosotros nos gusta presumir de que estamos en la religión verdadera, y es cierto, estamos en la religión verdadera, pero ¿por qué hablo de todo esto? Porque muchas veces nosotros los musulmanes no seguimos el Islam como se tiene que seguir, sino que lo adaptamos a nuestra conveniencia, ¿no? Como hizo el hombre del cuento, ¿no? Porque el Islam no es solamente una religión, el Islam no se trata solo de cumplir con actos de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, sino es una forma de vivir. Una vez Omar ibn al-Khattab, yo estoy complacido con él, se acercó a un hombre que estaba presumiendo de ser asceta, de dedicar todo su tiempo a hacer actos de adoración, y se le acercó a Omar ibn al-Khattab con un látigo y le dijo: no mates nuestra religión delante de nuestras narices, pues es Allah quien puede destruirte a ti. Este relato nos enseña una cosa importante, nos enseña lo que es de verdad el Islam. El Islam es una forma de vivir, de actuar, de interactuar con el resto de la creación, desde el amanecer al anochecer, en privado y en público, descansando o trabajando, en ocio o en nuestras obligaciones. Es decir, en todo momento y en todo lugar no podemos olvidarnos de Allah subhanahu wa ta'ala. Si toda nuestra vida es relacionada en buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y es el propio Allah que nos lo confirma en el Sagrado Corán, hablándonos de uno de los actos de adoración obligatorio más importantes, que es este que estamos haciendo ahora, el Jumu'ah, ¿no? Dice en la sura del Jumu'ah, el viernes, en los versículos 9 y 10: creyentes, cuando se os convoque para el rezo en el día indicado, dirigíos hacia Allah y dejad todos vuestros asuntos, será mejor para vosotros. Pero ahora nos dice, acabados los rezos, es decir, una vez que ha terminado el acto de adoración, volver a vuestras cosas y buscar el favor de Allah. Es decir, una vez que hemos hecho el acto de adoración, dice, seguid buscando el favor de Allah. ¿Eso qué quiere decir? No se olviden del Islam, no te olvides de Allah subhanahu wa ta'ala, no te olvides de que en el resto de las cosas que no son actos de adoración, tenemos que buscar siempre la complacencia de Allah, tenemos que buscar siempre seguir sus órdenes. Por todo esto que les he hablado, pues es importantísimo saber conocer cuál debe ser la verdadera personalidad o el verdadero carácter de un verdadero creyente. ¿Y qué es eso de la personalidad? La personalidad es una mezcla única en cada persona o en un grupo de características que definen cómo te comportas, cómo te relacionas con los demás y cómo percibes, cómo recibes el mundo. Eso es lo que significa personalidad. Dicho de una manera más sencilla, es la manera en que cada uno de nosotros piensa, siente y actúa según las situaciones que esté viviendo, ¿vale? Y claro, la responsabilidad, la personalidad de un musulmán es todo esto, pero sin desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a ver entonces en este juzba y en juzba sucesivo algunas de las características que tiene que tener un verdadero creyente, en su personalidad, en su carácter. La primera que vamos a nombrar, la más sencillita, que es cuidar su cuerpo. Esto es fundamental. El musulmán cuida y protege su cuerpo porque es un préstamo de nuestro Creador, es un préstamo de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, tenemos que respetarlo, no podemos tratarlo mal. Por lo tanto, el musulmán para cuidar su cuerpo debe, primero, cuidar su aspecto. Eso es fundamental, que algunas veces los musulmanes nos olvidamos, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura de lugares elevados, Al-Araf, y en la ley 31 y en el principio de la ley 32. Hijos de Adán, poneos vuestros mejores y más puros vestidos en cada lugar de oración, y comed y bebed, pero no os excedáis. Es cierto que Él no ama a los que se exceden. Di, ¿quién prohíbe los adornos de Allah creados por Él para sus siervos? Es decir, arréglate, cuídate, ten buen aspecto. Y las cosas buenas de la provisión. En segundo lugar, el musulmán, para cuidar su cuerpo, debe mantener una buena higiene. Fíjate que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que seamos limpios a la hora de hacer as-salá, a la hora de hacer un acto de oración, ¿no? Lo dice en la sura de la mesa servida, Al-Ma'ida, y en la ley 6. Vosotros que creéis, es decir, vosotros creyentes,
Cuando vayáis a hacer el asalá, lavaos la cara y las manos llegando hasta los codos y pasaos las manos por la cabeza y por los pies hasta los tobillos. Y si estáis impuros, purificaos, ¿no? Y si estáis enfermos o no encontráis agua, estando de viaje o viniendo alguno de vosotros de hacer sus necesidades o habiendo tenido una relación con su pareja, procuraos entonces tierra buena y pasadla por la cara y las manos. Alá no quiere poneros ninguna dificultad, solo quiere que os purifiquéis y completar su bendición sobre vosotros para que podáis ser agradecidos. Fíjate que la salá, como mínimo, lo hacemos 5 veces al día. Luego, como mínimo, 5 veces al día nos lavamos la cara, los pies, incluso si es necesario nos debemos bañar completo, ¿no? Por lo tanto, con esto lo que estamos haciendo es manteniendo una higiene diaria sin darnos cuenta, pero manteniendo una higiene es fundamental. De hecho, Alá lo ordena, ¿no? En tercer lugar, para cuidar nuestro cuerpo, el musulmán debe controlar su alimentación. Eso es fundamental también. Dice Sahaba con la sura de la vaca, Al-Baqara, y en la ley 168. Hombres, comed lo lícito, es decir, lo halal y bueno que hay en la tierra, y no sigáis los pasos del Shaitán. Es cierto que él es un claro enemigo vuestro. El musulmán no debe consumir, ¿verdad?, ni alimentos ni bebidas que le hagan daño, como por ejemplo, todos lo sabemos, el alcohol, el cerdo. Pero no solamente eso, no debe consumir nada que le haga daño. Además debe tener una dieta equilibrada, debe comer de todo, no solo carne de cordero, que es lo que nos gusta, sino tenemos que comer verdura y fruta también, ¿no? Tenemos que hacer una dieta saludable basada en alimentos preferentemente frescos y naturales. ¿Eso qué quiere decir? Según Allah subhanahu wa ta'ala nos lo da. ¿Por qué le vamos a hacer algo si Allah nos da la verdura? Cómetela así. Una verdura, una ensalada fresca, por ejemplo, por decir algo. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Tirmidhi: no hay peor recipiente que el ser humano puede llenar que su estómago. Es decir, que es fundamental mantener la higiene. Basta con que llene 1/3 de su estómago con comida, 1/3 con bebida y 1/3 con aire. En cuarto lugar, el musulmán, el verdadero creyente, para cuidar su cuerpo, debe realizar ejercicio de manera habitual. Eso es algo fundamental también en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Muslim: el creyente fuerte es mejor y más querido para Allah que el creyente débil, aunque ambos son buenos, ¿no? Si eres creyente, eres bueno para Allah, pero si estás fuerte, encima cuidas tu cuerpo, mucho mejor. Fíjense que el ejercicio regular, el hacer ejercicio, aunque ya somos muy mayores, por lo menos caminar, ¿no?, hace que el cuerpo se mantenga fuerte y lo mantiene, lo importante, en un buen estado de salud. Y además, haciendo ejercicio estás preparado y listo para hacer actos de adoración. Estás en perfecta forma para poder hacer actos de adoración. En quinto lugar, para cuidar el cuerpo, un verdadero creyente debe descansar y tener un sueño reparador. Eso lo hemos hablado en otros cultos. Es fundamental el sueño reparador, ¿no? Dice Sahaba Corán, en la sura de la noticia Naba y en la ley de la 9 y la 11: y hemos hecho de vuestro sueño un descanso, y hemos hecho de la noche un manto, y hemos hecho del día un momento para ganarse la vida. Es decir, esta alternancia entre la actividad y el descanso forma parte de cómo hemos sido creados, ¿vale? Allah nos creó de esta manera. El sueño debe ser suficiente para restaurar el cuerpo y la mente. El Islam no promueve, aunque algunos lo piensan, la privación del sueño, no en absoluto, sino más bien que tengas un descanso adecuado y suficiente, tampoco se trata de exagerar, ¿no?, para que tengas una buena salud. Y en sexto y último lugar, que les voy a nombrar, de que el musulmán, para mantener su cuerpo bien cuidado y con respeto hacia Allah subhanahu wa ta'ala, debe también cuidar su estado emocional y espiritual, ¿vale? Eso es fundamental. El cuidado del cuerpo para un musulmán no solo es físico, sino que también es emocional y espiritual. El bienestar del corazón y la mente son también esenciales para mantener un cuerpo sano, ¿no? ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues mira, teniendo conexión con Allah subhanahu wa ta'ala a través de la oración, a través de la salá, a través del recuerdo, del dhikr de Allah y a través de la lectura del Sagrado Corán. Todo esto contribuye a que tengamos paz en nuestro interior y tengamos un equilibrio emocional que nos hace que no tengamos malos pensamientos que también son perjudiciales, no solamente para nuestra mente, sino para nuestro cuerpo.
Dice Sabacorán en la sura de Jonás Yunus y en la ley 62, ¿no es cierto que los amigos de Allah no tendrán que temer ni se entristecerán? Wallah y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihabli lahi jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día de juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose a la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuenta la tradición islámica, había una vez un joven que tenía un carácter terrible. Se enojaba fácilmente, gritaba, insultaba y siempre encontraba defectos en los demás. La ira lo dominaba totalmente y por eso muy pocas personas querían estar con él. Es normal. Un día su padre lo llevó a visitar a un maestro musulmán que era conocido por su gran paciencia y por su conocimiento. El padre le cuenta al maestro cómo su hijo se llena de ira. Entonces el maestro le dice al hijo: mira, hijo mío, veo que la ira se apodera de ti con facilidad. Te voy a dar una tarea. Tú, cada vez que te llenes de ira y te des cuenta que te has llenado de ira, coge un clavo y me lo clavas en esta puerta de madera vieja. El joven dijo: sí, por supuesto. Y empezó. El primer día clavó hasta 20 clavos, ¿no? Las veces que había entrado en ira. El segundo día empezó a clavar menos, el tercer menos. Después de un par de semanas ya no clavaba ningún clavo. ¿Por qué? Porque de estar estudiando cuando cogía la ira, ya se daba cuenta de que estaba cogiendo la ira y la paraba. Y si que al par de semanas ya no puso más clavos. Volvió contento al maestro y dijo: mira, ya no pongo clavos en todo el día. El maestro dice: bueno, pero todavía no hemos terminado. Ahora, por cada día que no cojas ira, quita un clavo. El hombre empezó a quitar clavos. Al cabo también de unas cuantas semanas ya no cogía ira nunca, ningún día. Entonces había dejado la puerta sin ningún clavo y fue corriendo otra vez al maestro a explicarle que ya había hecho la tarea. Entonces el maestro le dice: mira la puerta, ¿qué ves? Claro, la puerta estaba llena de agujeros, de los clavos, ¿no? Entonces el joven le dice: pues está lleno de marcas. Entonces el maestro le dice: así es. Cada vez que te enojas y hieres a alguien con tus palabras o tus acciones, es como clavar un clavo en esa puerta. Luego, aunque te arrepientas y pidas perdón, el daño ya está hecho. Las heridas que dejan los demás se pueden sanar, pero siempre van a quedar marcas, al igual que los agujeros en la madera. El joven comprendió la lección y desde entonces hizo todo lo posible por cultivar la paciencia y la bondad en su corazón, que es como tenemos que hacer todos los musulmanes. Hermanos, la ira es un fuego y al primero que quema es el que padece la ira. Ese es el primero que sale quemado y después a los que están a tu alrededor. El Corán define a la gente recta, entre otras cosas, a aquel que sabe controlar su ira. Lo dice en la sura de la familia de Imran y en la ley 134. Aquellos que hacen caridad, tanto en momentos de holgura como de estrechez, controlan su enojo, es decir, controlan su ira.
y perdona a las personas. Dios ama a los que hacen el bien. Es decir, que controlar la ira forma parte de la gente que está en el buen camino. Seguimos viendo en esta segunda parte del khutba algunas de esas características que definen la personalidad de un verdadero creyente, ¿no? La segunda característica que les voy a nombrar es que el musulmán tiene buen carácter, es decir, está exento de ira, tiene buen carácter, ¿no? Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Tirmidhi, el creyente más completo en la fe es aquel el que tiene mejor carácter. Eso lo vimos la semana pasada, es decir, que te aumenta el carácter, te aumenta, la fe, el tener un buen carácter como musulmán. Y dice Sagrado Corán en la sura de las habitaciones privadas, al Hujurat, y en parte de la ley 13. Ciertamente el más noble de vosotros ante Allah es el más piadoso, es decir, el que más taqwa tiene. Y tener taqwa no es otra cosa que tener un buen comportamiento, tener un buen carácter. Porque el taqwa, lo hemos hablado muchas veces, es que una vez que tienes la certeza en la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, en la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, tienes que saber que hay unos límites que no debes sobrepasar para estar en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esos límites justamente están, la mayoría de ellos, cuando leemos el Corán, relacionados con nuestro comportamiento con los demás. Por lo tanto, está hablando también del buen carácter. Y este buen carácter hay que demostrarlo, nos acabo de decir, con los demás, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura de las mujeres, An-Nisa, y en la ley 36. Adorar a Allah sin asociar nada con Él. Esto es fundamental para ser un buen creyente. Y haced el bien a vuestros padres, así como a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos próximos o a los vecinos distantes, al compañero, al viajero y a los que son vuestra responsabilidad. Es cierto que Alá no ama a los engreídos y jactanciosos. Oye, te los ha nombrado a todos los que están a tu alrededor, ¿eh? Sin excepción, a todos los que tienes a tu alrededor. Y uno de los mayores enemigos del buen carácter es precisamente la arrogancia, el sentirte superior a los demás y tratar a la gente con dureza, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura de Luqman y en la ley 18, no apartes con desprecio tu rostro de la gente ni camines por la tierra con arrogancia. Ciertamente Allah no ama a todo arrogante y jactancioso. El musulmán debe ser una persona humilde, que trata a los demás siempre con respeto, sin importarle su estatus social o su estatus económico, que es una de las cosas que últimamente, ¿verdad?, casi todos nosotros estamos siempre pendientes, ¿no? Además, también para un buen carácter, la paciencia y el perdón son fundamentales, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura de han sido explicadas detalladamente, Fusilat, y en la ley 34. No son iguales la bondad y la maldad. Responde con la mejor actitud, y aquel con el que tenías enemistad se convertirá en un amigo ardiente, ¿no? Hermanos, responder con bondad a la maldad, eso no es un símbolo de que seas una persona débil, no es un símbolo de debilidad, sino todo lo contrario, de fuerza, de que tienes un carácter fuerte. Y esta actitud es buena porque, como dice la ley, es verdad, como nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, puedes transformar el odio en amor, es decir, a los enemigos en amigos. Por último, si no entendemos muy bien o no sabemos cómo tener un buen carácter, lo que tenemos que hacer es tomar el ejemplo de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue un hombre con uno de los mejores caracteres, ¿no? Como así lo dice el Sagrado Corán en la sura del Cálamo, Al-Kalam y en la línea 4. Y tú, oh Muhammad, eres de una moral grandiosa, es decir, eres de un exquisito comportamiento. La tercera característica que debe intentar tener un verdadero creyente es, dentro de sus posibilidades, ser una persona culta y una persona intelectual. ¿Y eso por qué? Porque el intelecto es un regalo de Allah y tú se lo vas a despreciar no usándolo. Está muy feo. Dice el Sagrado Corán en la sura de la sangre coagulada, al-Alaq, en las leyes del 1 al 5. Lee en el nombre de tu Señor que ha creado ser humano de un coágulo. Lee, y tu Señor es el más generoso, que enseñó mediante el cálamo, enseñó al ser humano lo que no sabía. Es decir, el Islam nos ordena, pero nos ordena, así de claro, Allah nos ordena aprender, reflexionar y aplicar ese conocimiento que hemos aprendido y que nos ha enseñado en nuestra vida diaria. Eso es fundamental. La ignorancia no tiene cabida en la vida del creyente, pero una cosa importante, ¿no?
Siempre según los dones que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ha dado. A todos no nos da el mismo intelecto. Hay gente que le da poco intelecto. Pues bueno, tú utilizas ese poco intelecto. Hay gente que le da mucho intelecto. Bueno, pues tú utilizas ese gran intelecto que Dios te ha dado. Esto no quiere decir que todos tengamos que ser grandes intelectuales, sino que tenemos que utilizar los dones que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ha dado. Por lo tanto, el Islam nos ordena pues, aprender, reflexionar y aplicar el conocimiento en nuestra vida diaria, ¿no? El Corán deja claro que el conocimiento además es una de las bendiciones más grandes que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos da. Dice Saba Corán en la sura de los grupos, Azuma, y al final de la ayah 9. Di, ¿acaso son iguales los que saben y los que no saben? Y dice también Saba Corán en la sura de la discusión, Al-Mujadila, y en parte de la ayah 11. Allah elevará en grado a los que crean de entre vosotros y a los que hayan recibido el conocimiento. Es decir, que el conocimiento no solo te hace un buen creyente, sino que además te eleva en tu estatus ante Allah Subhanahu wa Ta'ala. Así que es importantísimo. Y el Corán, que no es otra cosa que el mensaje de Allah Subhanahu wa Ta'ala, constantemente nos llama a usar el intelecto, a reflexionar y a pensar y a cuestionar también. Así que tenemos que creer todo lo que nos cuentan, ¿no? Dice el Corán en la sura de Muhammad y en la ayah 24, referencia al propio Corán. ¿Acaso no reflexionan sobre el Corán o es que tienen candado en sus corazones? Por lo tanto, el Islam no es una religión que seguimos ciegamente, ¿vale? Sino que tenemos la obligación de comprobar de que todo esto que nos están contando, por ejemplo, lo que nos dice Allah en el Sagrado Corán, es correcto y por eso lo seguimos, no porque alguien nos dice que hay que seguirlo, sino porque nosotros reflexionamos y llegamos a la conclusión de que es correcto. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Ibn Umayya, la búsqueda del conocimiento es una obligación para todo musulmán, es una obligación. Y esta obligación no se limita solamente al conocimiento religioso, sino a todas las ciencias, ¿vale? A todas las áreas del saber, que puedan beneficiar a la humanidad, como por ejemplo la medicina, la ciencia, la tecnología, siempre que no se trate de matar y asesinar gente, y la educación, etc. Porque, hermanos, un musulmán que sea culto e intelectual no solo se beneficia a sí mismo en cuanto a Allah y en cuanto a sí mismo, sino que ayuda a mejorar la sociedad que le rodea, ¿no? Ya que a través del conocimiento aprendemos a solucionar conflictos que pueden ocurrir entre nosotros. ¿Eh? Aprendemos también contribuimos con nuestro conocimiento a ayudar a los demás y a formar una sociedad que sea mucho mejor, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia, los musulmanes fueron líderes en el conocimiento y la ciencia, ¿no? Grandes eruditos, les nombro unos cuantos, como Ibn Sina, conocido en español por Avicena, que fue destacadísimo en medicina. Al-Khwarizmi, en matemática, inventó una cosa que le pusieron su nombre, que se llama algoritmo, que son las bases de la informática que utilizamos hoy en día. Imagínate cuánto adelanto tuvo este hombre, ¿eh? Al-Farabi, que fue en filosofía, Ibn Khaldun en sociología, todos ellos dejaron una huella imborrable, ¿verdad? Y que no podrá desaparecer en la civilización humana. Y fueron además justamente los musulmanes quienes preservaron y expandieron el conocimiento de las ciencias antiguas. Por ejemplo, la filosofía de los griegos, hoy en día todo el mundo tiene constancia de ella gracias a los musulmanes que se dedicaron a traducir y a escribir toda esa filosofía, ¿no? Y que ahora, pues por ejemplo en Europa es importantísima, pero es gracias a los musulmanes que está ahí. Y incluso algunas veces la utilizan para atacarnos, ¿no? Y además los musulmanes contribuyeron, como vimos antes, a la ciencia, la medicina, la astronomía, la filosofía y muchísimas otras especialidades, ¿no? En otras ocasiones hemos hablado que fueron los primeros que crearon una universidad, los primeros que crearon un hospital público, los primeros que crearon, público ni privado, un hospital, los primeros que empezaron a tratar como una enfermedad a la gente que estaba mal de la cabeza, esto que llamamos vulgarmente locos. Es decir, los musulmanes fueron, gracias a ese conocimiento que Allah Subhanahu wa Ta'ala les dio, pues un boom, un gran boom del conocimiento. Dice el Sagrado Corán en la sura de la vaca al-Baqara y en la ayah 269.
Él da la sabiduría a quien quiere. Y quien recibe la sabiduría en verdad ha recibido un bien inmenso. Fíjate la importancia que Allah subhanahu wa ta'ala te dice, la importancia del conocimiento. Pero no reflexionan sino los dotados de intelecto. El resto lo ignoran. Walaran y Allah sabemos. Ahora invocamos a Allah grandioso, que nos recordará siempre y le agradecemos por su gracia, que Él las incrementará. Sabe que Él está bien informado de lo que hacemos, tener taqwa y pedir bendiciones por el profeta Muhammad, repetía la Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día de juicio final. Allahumma te pedimos que protejas a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma ablanda los corazones de la gente de los opresores para que sean más sensibles al dolor ajeno. Allahumma te pedimos que protejas y bendiga a nuestros hermanos que sufren o mueren en cualquier parte del mundo. Allahumma perdona nuestra falta porque solo tú eres el perdonador y el misericordioso. Allahumma te pedimos que nos hagas de los que te invocan constantemente. Allahumma te pedimos que respondas a nuestras súplicas con lo mejor que sea para nosotros. Allahumma tú que eres la guía de los corazones, que nuestro corazón se guíe hacia tu religión. Allahumma danos tu guía para ser de los que buscan tu complacencia en todos nuestros actos. Allahumma concédenos salud, fuerza y bienestar en esta vida y guíanos hacia lo que es mejor para nosotros. Allahumma apártanos del mal carácter, pues nadie puede apartarnos de él excepto tú. Allahumma concédenos un carácter noble, paciencia en las dificultades y amabilidad en nuestras palabras y acciones. Allahumma concédenos sabiduría, entendimiento y el deseo constante de aprender. Allahumma concédenos el amor por el conocimiento, la sabiduría para aplicarlo y la humildad para compartirlo. Allahumma perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no abriguen nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso, tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahora vamos a hacer salah, inshallah.